Feliz día, hacedores de milagros. Conectamos hoy con nuestra lección 99. Cada vez que menciono un número de la lección, siento mucha más alegría por saber que estamos compartiendo juntos este camino, esta dinámica de restaurar nuestra mente y de llevar a cabo el plan de Dios. Ayer hablábamos acerca de la manera en la que a nosotros se nos da la oportunidad de decir sí a todo lo que significa cumplir el plan de la salvación. Muy buenos días, hacedores de milagros. Qué alegría, llegamos hoy a nuestra lección 99 y con todo el gozo y la felicidad te saludo esta mañana, reconociendo tu papel maravilloso justo después de haber aceptado el hacer parte de este plan de la salvación de Dios. Hoy continuamos con este encuentro que nos reafirma lo que significa esa gran función. Se nos dice en esta mañana: la salvación es mi única función aquí. A mí siempre me encanta ver cómo el curso nos lleva a ese punto límite en donde no existen ninguna otras opciones y te está diciendo no hay nada más que hacer en este lugar sino hacerte cargo de la salvación. Y para entender lo que es la salvación es importantísimo, obviamente, aclarar lo que no es la salvación. Cuando hablamos de salvación desde el término que nosotros lo conocemos alrededor de nuestras creencias y dogmas, pensábamos que salvarnos implicaba salirnos de un castigo, buscar un sendero que nos llevara a un estado de cielo, a un estado de perdón, porque todo lo que habíamos hecho era imperdonable. Y nuestro único destino en esa idea de salvación era un destino de muchísimo dolor. Pero lo que hoy el curso de milagros te muestra como salvación es precisamente todo lo opuesto. Te dice, la única manera de lograr la salvación es que te des cuenta que no tienes nada de qué salvarte y que te perdones los conceptos por los que antes considerabas que necesitabas esa salvación. ¿Qué significa todo esto? Te dice, ¿cómo puedes haber creído que tu fuente, Dios, hubiese diseñado un plan en donde corrieras tal peligro? ¿Cómo pudiste haberle dado tales características al amor? ¿Cómo puedes incluso haber considerado en algún momento en que Dios te abandonó o que tú te separaste de Él? ¿Cómo pudiste haber pensado en que el tiempo iba a ser una trampa que se te entregó para que cayeras en él y para que lo tomaras como algo que luego te llevaría a dar lugar a una eternidad de sufrimiento, de muchísimo dolor? No. Te dice hoy el Espíritu Santo, la salvación es que puedas ver la verdad. Y la verdad es que no puede existir un Dios de amor que esté proponiendo una experiencia de miedo o de castigo. Eso no puede ser verdad. Te dice, despierta y trae tu mente a la mente de Dios, porque son una sola mente. Despierta y observa que existe una verdad y que esa verdad no puede haber sido transformada ni puede tener variaciones. Y cuando se refiere a la verdad, te está diciendo, la verdad es amor y el amor es completamente intransformable, es solamente uno, solamente existe un plan dentro de esta conexión. Así que tú que has pensado que todo lo que has vivido acá ha sido parte de la realidad y que quieres escapar de esa realidad en búsqueda de una salvación, hoy reconoce que estabas equivocado. O reconoce que habías aprendido de un método completamente distinto y no se te pide que lo hagas desde un puro sentido de esto es y punto. No, se te abre también el pensamiento y yo quiero invitarte a que lo hagas de esta forma, y es formulándote las preguntas que el Espíritu Santo te está haciendo hoy. La primera de ellas es, ¿cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo
se pudiesen reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen? Es decir, ¿crees que se necesita una reconciliación entre un punto y otro cuando todas proceden de una misma mente? Vamos más allá. ¿Acaso puede haber un conflicto allí cuando esa mente es pureza, cuando esa mente es santidad, cuando esa mente es verdad, cuando esa mente es solo amor? No hay conflicto. El conflicto lo hemos creado nosotros a través de la existencia manifestada de nuestras ilusiones de separación. Te pregunta, ¿qué podría unir a la mente y a los pensamientos separados con la mente en mayúscula y el pensamiento en mayúscula que están eternamente unidos? ¿Qué puede unir algo que ya está unido? Nada, ya está. ¿Qué plan podría conservar la verdad intacta y al mismo tiempo reconocer las necesidades que plantean ilusiones y proponer medios con los que eliminarlas sin atacar y sin ápice alguno de dolor? ¿Puede acaso la verdad intacta buscar una reparación? Es intacta, no se ha transformado. ¿Qué podría ser este plan sino un pensamiento de Dios mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió y se olvidan los pecados que nunca fueron reales? ¿Qué puede ser ese plan? ¿Qué es lo que hay allí que nos puede acercar exactamente a entrar en esa conexión con el pensamiento divino, que nos va a demostrar que nada de esto ha sucedido? No ha sucedido nada por lo cual tú tengas que estar afanado por pasar a un nivel de daño, que tengas que pasar por una prueba que te haga sentir insignificante, que te haga sentir inmerecedor, cuando tú eres parte de la grandeza de Dios y tu merecimiento está en su misma presencia, en su misma identidad, y tu reconocimiento está en el mismo reconocimiento de Él. No hay nada. ¿Qué entonces es lo que está dentro de ese plan para que esto se pueda manifestar? ¿Y qué es lo que se necesita manifestar? Y aquí es donde está la explicación de lo que es la salvación. Que las faltas y los pecados nunca ocurrieron. Que no hay nada que perdonar. Y esto religiosamente nos da muy duro. Porque si vamos más allá de nosotros mismos como personas y vemos a otros, decimos, ¿cómo es posible que no tenga que perdonar la inmisericordia de este mundo? ¿Cómo es posible que no tenga que perdonar la falta de compasión, la violencia, el abuso, el maltrato, la mentira? Claro, todo eso se ha vivido acá y tú dices, es que esto es real, pero aquí me están diciendo que nunca fue real. Y por eso te has entrenado para llegar a entender este punto. Cuando se nos habla de que no es real, no es que no haya pasado físicamente en este tiempo, ha pasado, tus emociones han sido testigos de todo esto. Pero realmente lo que no ha pasado es la desconexión con Dios. Eso es lo único que no ha sucedido. Y a la mente le pareció que sucedió, a la mente le pareció que podía ser diferente a la mente con mayúscula que se nos menciona hoy, que es la mente de Dios. Y entonces se creó una pseudomente. Y esa pseudomente es la que ha dado la creación y la generación, la fabricación de todo esto que te acabo de decir. Pero eso solamente ha existido en un pensamiento, porque en realidad estamos conectados a la gran mente. Por lo tanto, todo por lo cual nosotros creemos que necesitamos la salvación y que necesita ser perdonado, no necesita perdón. Lo único que necesita perdón, y ahí es donde está el punto de la salvación, es la idea de pensar que un día esas mentes, que son una con la nuestra, se separaron de la gran una mente, que es la mente de Dios. Eso es todo el proceso del perdón. Por eso salvación y perdón es exactamente lo mismo. Y hay una mente que conserva exactamente todo este plan, y es la mente del Espíritu Santo, y esa mente está contigo. Esa mente te ha acompañado de principio a fin y es la que va a ser tu guía para que tú puedas llevar a cabo esta función. Así que hoy vas a practicar este pensamiento, vas a estar conectado con la voluntad que Dios tiene
y es la de hacer que tu mente y la de Él sean inseparables eternamente, es la de que tú te reconozcas como su único hijo, porque eres parte de esa única experiencia, y es el momento en el que te vas a abrir el paso a la reflexión, dándote cuenta de cómo tú has creado diferentes variaciones de lo que es la verdad cuando existe solamente una. Y te dice que comienza hoy aplicando estas instrucciones acerca de la verdad. Y la primera es: la salvación es mi única función aquí. Y ya has entendido lo que es la salvación. 2. La salvación y el perdón son lo mismo. Ahora, después de mencionar esto, toma esa parte en la que te reúnes con aquel que está a cargo de acompañarte para cumplir esa función, para que te enseñe cómo puedes dejar atrás tus miedos y cómo a partir de esa separación que sí es real de tus miedos, puedes entrar a la unidad con el ser, que no tiene dualidad, que no tiene un opuesto, que no tiene ninguna otra cara. El ser es único y no hay nada que se le pueda oponer. Y entrando en conexión con el ser, observa cómo tú tienes la capacidad, por ser un hacedor de milagros, de perdonar todo pensamiento que se haya opuesto a la verdad. Y cómo te aseguras de que es imposible perder lo que Dios ya te dio, puesto que lo que Dios da no lo retira jamás. Que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe, significa la unidad que Él tiene contigo. Y entiendes ahora cómo la obstinada idea de separarte de Dios ha sido una estrategia para suplantar su función y al mismo tiempo suplantar la tuya, cuando no es posible. Tu única función entonces ahora es perdonarte por haber hecho parte de esta creación, de este invento, por haber pensado que necesitabas otro mecanismo diferente de salvación, que dependía del tiempo, que dependía de prácticas, que dependía de otras situaciones. Y esto no contradice tus creencias. Vamos a imaginar, o yo voy a imaginar más bien, que perteneces a alguna religión, donde esa religión te dice que para salvarte necesitas seguir unas normas. Aplícalas. No interesa. Pero ¿qué tal si con esas normas tú unificas que además de esto, el plan de esa propuesta que te están haciendo en esa creencia se puede culminar entendiendo que Dios y tú están siempre unidos y que todo esto que estás perdonando e intentando sanar por esa práctica es solamente un recurso temporal mientras llegabas a esta gran memoria de amor eterno? ¿Ves? No hay contradicción. Así que puedes seguir plenamente con esas creencias dentro de este sueño, pero dándote la oportunidad de despertar para comprender realmente lo que siempre has estado buscando, que es la aceptación y el reconocimiento de Dios en tu vida. Así que mantén presente que las apariencias no pueden nunca apoderarse de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pase lo que pase, hayas visto lo que hayas visto, entiendas la historia como la hayas entendido, solamente hay una manera de verlo. Y te dice que invoques estas poderosas palabras. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor. Y luego hay una frase que te invito a que escuches con tu corazón y tu mente plenamente abierta. Esto no es su voluntad. Todo esto por lo que yo he pasado,
todo esto por lo que el mundo ha pasado y está pasando, todo este círculo de temor, de abandono, toda experiencia de creer que no se puede vivir en paz, no es su voluntad. Y hoy tú estás obrando como ese gestor de milagros, observando que al cumplir tu función en la salvación, que es verte unificado con Dios y entender que todo lo demás son ilusiones, y el reconocer que esas ilusiones no hacen parte de su voluntad, es lo que te permite cumplir con precisión esa función. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo amor. En esto vas a centrar hoy tu práctica de 5 minutos cada hora, recordando primero la pronunciación de las 2 instrucciones de la verdad. La salvación es mi única función acá. La salvación y el perdón son lo mismo. Deja que el Espíritu Santo te guíe para unificarte con su mente y luego invoca las poderosas palabras. La salvación es mi única función acá. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Recuerda completamente y durante el día, la salvación es mi única función aquí. Y date cuenta cómo la salvación no se vuelve algo que se alcanzará en el tiempo y por lo tanto se pierde cualquier temor de creer que lo puedas lograr. Mi función acá es ver la ilusión para darle entrada a la verdad. Y esto lo puedo hacer, pues la mente que se comparte conmigo, que es la mente del Espíritu Santo, me está acompañando a hacerlo. Así que lo puedo hacer perfectamente. Disfruta entonces de la práctica de esta lección y date la oportunidad de practicar también la milla extra, observando esas ilusiones de qué creía yo que tenía que salvarme y por qué creía también que otros tenían que salvarse. Y escribe, creía que tenía que salvarme o ser perdonada por estas conductas, por estas acciones, que otros deberían serlo por esto o aquello. Y repite la última frase. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Así que observa cómo se transforman esas necesidades de salvación en completa libertad y paz. Y de esta manera te conviertes tú una vez más en un hacedor de milagros. Recuerda practicar cada hora los primeros 5 minutos de esa hora en estos pensamientos y mantener presente que ya estás listo, ya estás lista para recibir, multiplicar y compartir bendiciones infinitas.